Seguramente alguna vez te han dicho que no deberías celebrar el Halloween. Que porque el Halloween no es una tradición nuestra, sino una tradición norteamericana y que no forma parte de nuestra cultura. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el Halloween tampoco forma parte de la cultura norteamericana originalmente? Hoy, en Los Documentalistas, veremos cuál es la historia, la verdadera historia, detrás del Halloween. Acompáñanos. Halloween tiene una raíz céltica y otra romana. Los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. También los romanos dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de las cosechas y los frutos, cuyo símbolo es una manzana. Obsérvese que uno de los juegos tradicionales del Halloween es el juego de morder la manzana. Pero con anterioridad, ya los pueblos celtas de Irlanda, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, también lo celebraban. Precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición del Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. ¿Quiénes eran los celtas? Procedían originariamente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indogermánico, que se estableció en el occidente de Europa en el siglo XX a.C. Ya habitaban el centro y norte de Europa. Invadieron España en el siglo IX a.C. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Los días especialmente significativos para un pueblo dicen mucho de él. La fecha del 1 de Samonis, que significa reunión, con la llegada del cristianismo se transformó en el Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. Samonis se hizo Samhain o Samain en irlandés antiguo y Samhain en el moderno. Ese día además se celebraba el encuentro amoroso a orillas de un río de Moririgán con Teutatis, el dios de la tribu, padre de los hombres y señor del mundo inferior. Ella era la diosa única céltica y en su aspecto de señora del mundo inferior y de la guerra, la reina de los espectros. La versión de esa pareja para los irlandeses eran Moririan y Dacta. En las Galias se llamaban Susellos y Erecura, y en Hispania, Endobélicos y Ataicina. La cita amorosa tenía una consecuencia importante, pues la diosa proporcionaba a su amado los secretos para salir victorioso en la próxima batalla mítica. Para el folclore, Halloween recuerda que es, en el hemisferio norte, el comienzo del año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio con la oscuridad de la noche. El año nuevo comenzaba en esta fecha con el principio del invierno. Un punto de vista interesante para tener en cuenta es que este festival se asociaba con el aire, con el agua, con el fuego y la tierra. No eran solo los elementos fundamentales de los griegos presocráticos, sino que como categorías de aprehensión de la realidad fueron de todos los indoeuropeos y también muchas otras culturas. Otras festividades celtas eran la circumpurificación. Se hacía el 1 de febrero, correspondía al agua. Otra festividad era el fuego brillante, que giraba en torno de los fuegos de primavera, el 1 de mayo,
una fiesta aún celebrada el siglo pasado por los campesinos de Europa como la fiesta de los mayos y hoy curiosamente reciclada en el Día del Trabajo. Matrimonio de Lugus. Era la celebración del matrimonio sagrado del dios rey Lugus con la tierra el 1 de agosto. Samonis tenía que ver con el aire, es decir, con los espíritus. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 2 de noviembre. Como otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales, en honor al dios Samhain, señor de la muerte. Este día marcó la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Samhain, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de Druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Después de que los romanos conquistaron la mayoría del territorio celta en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradicional celebración de Samhain. Durante 4 siglos, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos y Pomona fue el festival de la cosecha cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos, las manzanas y árboles. Durante la ceremonia del 31 de octubre los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Asimismo, se celebraba el Sabbat, o fiesta de brujas. En ella, las brujas y los brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creer los amigos de las brujas. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades de irlandeses católicos a mediados del siglo XIX. Ya luego, entrando el siglo XX, se esparció la tradición al resto del planeta, entre ellos Latinoamérica. ¿Qué significa Halloween? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain se infiltró. La iglesia convirtió la celebración en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos ellos y que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría los llamó All Hallowmas, el Día de Todos los Santos. La noche anterior se conoció como All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween. Las brujas, reinas del aquelarre. En la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos y son perseguidos por su presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, es con la Contrarreforma y con los distintos cismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente. Fue con la bula papal Summis Desiderantis Affectivus del Papa Inocencio VIII, el 5 de diciembre del año de 1484, con la que se legitimó la persecución de las brujas, tortura y ejecución, generalmente ardiendo en la hoguera.
empezando así la Inquisición a perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue Juana de Arco. Lejos de ser mujeres con verrugas, algo sucias y que surcaban el cielo montadas en una escoba, las brujas también eran jóvenes bellas que utilizaban sus conocimientos para hacer el bien a su comunidad. Esa es la revisión del mito de las brujas que diversos expertos llevaron hace algunos años en un congreso en Sassuolo, ciudad ubicada al norte de Italia, y en el que participaron psicólogos y religiosos para dar su punto de vista sobre el fenómeno inquietante, con una buena carga de dosis de mitos y leyendas. Brujas, fascinación y misterio. Seductoras perversas o encantadoras seducidas. Ese era el lema del congreso llevado a cabo en Triora. En 1588, las historias alrededor de esta se parecen a las historias del cuco o el coco que hacían los padres a sus hijos antes de acostarlos a dormir. Todo era una amalgama de absurdos productos de su imaginación. En la localidad de Liguria, conocida por ser la Salem italiana, hace más de 4 siglos fueron quemadas más de 400 mujeres, acusadas de brujería, lo que ha otorgado a esta zona del norte del país una fama secular de actuaciones fuera de lo normal, bien aprovechada desde el punto de vista turístico. Los expertos en brujería coincidieron en que las mujeres consideradas en la Edad Media como tales no tenían necesariamente el sentido negativo con el que han pasado a la posteridad, y que incluso eran conocidas por hacer el bien a quienes les rodeaban. Así, en años oscuros de pestes, hambrunas y guerras, las brujas buenas curaban a los enfermos con hierbas, ayudaban a las parturientas a dar a luz y hacían surgir parejas gracias a sus filtros de amor, más conocidos como conjuros de amor. Estos últimos no eran nada espectacular, ni especialmente misterioso, sino perfumes que, en tiempos en los que la higiene no estaba muy extendida, permitían a las mujeres atraer la atención de los hombres. Eso sí, los filtros debían ser preparados la noche del viernes con la luna en cuarto creciente y constaban con ingredientes como madera de abeto en polvo, ámbar, pétalos de rosa, sándalo y violetas. Todo ello sabiamente mezclado. Como contraste, también podían elaborar una pócima para los casos que reclamaban venganza. Y entonces debía prepararse un martes, con sangre de dragón, polvo de planta rutácea, granos de pimienta molida, una pizca de azufre y otra limadura de hierro. Todo ello mezclado y guardado en una cajita de metal. Algunos de estos productos empleaban hierbas peligrosas para la salud. Según el farmacéutico Giorgio Giordani, quien confirma que algunas pociones eran usadas con la frigidez femenina y la impotencia masculina, pero también como remedio contra la gripe. Los participantes en el Congreso de Sassuolo han estado de acuerdo en que las consideradas brujas eran, en muchas ocasiones, jóvenes de gran belleza, motivo por el cual eran envidiadas y a veces perseguidas. Para confirmarlo se cuenta la historia de Guasa, la bella hija del propietario de una venta para viajeros, enfrentando a los señores poderosos de la región, a quien ella ayuda haciendo prisioneros a los 2 hijos del gobernador, motivo por el cual fue quemada viva sin proceso previo, acusada de bruja. A pesar de su mala fama, los temidos aquelarres no eran necesariamente una manifestación demoníaca y maligna, sino la reunión de personas que actuaban de manera desaforada gracias a la ingestión de alguna sustancia alucinógena. Todo tiene una explicación. La calabaza, la lámpara para ahuyentar a los malos espíritus. La costumbre de ahuecar y tallar una calabaza para convertirla en un farol tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII, según se cuenta. Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble,
La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Jack lo desafió a trepar el roble y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. La historia dice que cuando Jack murió, no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había engañado al diablo. A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debía vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta huecada llamada nabo, para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles introduciendo una brasa o una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y sus hogares. Dulce Halloween. La costumbre de pedir dulces de puerta en puerta, truco o travesura, se popularizó alrededor de 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX, llamada Souling, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, soul cakes, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween. Hacia fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales, llegando a su punto máximo en la década de 1920 con las masacres perpetradas por los enmascarados de Ku Klux Klan. Diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo. Concursos de calabazas talladas y disfraces o fiestas de niños y adultos. De este modo, se proponían retomar el espíritu de los primitivos cristianos que iban de casa por casa disfrazados o con máscaras ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimento y bebida. Halloween. Aunque muchos religiosos piensan que esta festividad se hace con el propósito de venerar al diablo y a los demonios, lo cierto es que se ha convertido en una fecha para la diversión infantil. Niños disfrazados de vaqueros, indios, piratas, princesas, hombre araña. En fin, habrá quien tome la celebración como una ofensa al cristianismo y habrá otros que lo vean como una oportunidad de salir sanamente a pedir dulces con sus hijos y compartirlos con ellos. Juegos de Halloween. Los chicos se divierten de muchas formas en Halloween. En una noche tan terrorífica, algunas de las opciones de diversión que tienen son: buscar espíritus. Los chicos en sus casas se encierran en sus habitaciones y en grupos juegan pronunciando cosas para llamar a los espíritus de los muertos. Cuentos en la casa.
Lo festejan haciendo fiestas en sus casas con todo tipo de distracciones en las que pueden participar los padres y que cuentan con los niños viejas leyendas terroríficas. La casa del terror. En este caso, los pequeños entran a una casa de terror creada por los padres para que se diviertan sus hijos con sus amigos, con monstruos colgando, maniquís, cosas que te saltan, vísceras asquerosas de plástico y a veces con la idea de que aparte te lleves un buen susto. Símbolos del Halloween. El búho, símbolo de oscuridad. Los brujos usan el sonido de este animal para ahuyentar, según ellos, los poderes de las tinieblas. Tienen su imagen como amuleto de buena suerte. El sapo. Fue una de las plagas enviadas por Dios sobre el pueblo egipcio, ya que ellos los consideraban sagrado y le rendían culto. Los vampiros. En la época de los druidas, los demonios eran representados por esta figura. Luego, ya sabemos toda la mitología de Drácula y sus derivados. Los gatos. Era una deidad en las culturas paganas antiguas. En la brujería es utilizado para realizar toda clase de prácticas satánicas. Era adorado en la ciudad de Éfeso, en la era cristiana. Las máscaras. Son caras falsas o rostros que muestran lo que realmente no es una persona. La usaban los bufones para hacer reír a los reyes de Roma. La media luna y las estrellas. Usadas en las prácticas de la magia y símbolos adoptados por la astrología, creencia en los astros. Bolas de cristal. Utilizadas por los astrólogos, también poseen similitud a las prácticas donde se emplean cuarzos, pirámides, péndulos para, según ellos, atraer buena suerte o leer el futuro. Morder la manzana. Al parecer, morder la manzana ha sido siempre el símbolo de buena fortuna. La primera persona en morder una manzana sería la primera en casarse al año siguiente. La peladura de la manzana sería una adivinación de lo largo que sería su vida. Más macabros, en Escocia se ponen manzanas en las puertas, y quienes las tocaran o tiraran en la noche de brujas estaban destinados a morir el año siguiente. Las hogueras. La noche del 31 de octubre los druidas erigían una enorme fogata de Año Nuevo. La nueva vida, el aumento de sus poderes ocurría la noche de Samhain. Quemaban animales, fogatas y seres humanos como sacrificio a su dios Sol y a Samhain, su divinidad de la muerte. Durante esta ceremonia diabólica, la gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación. Saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Sus máscaras con sangre coagulándose y sus grotescos disfraces servirían para verse ellos mismos como espíritus malignos, y así engañar a los espíritus que entrarían ese día al mundo de los vivos y evitar ser lastimados por ellos. Esto fue la verdad sobre el Halloween. Y ahora, ¿qué piensas al respecto?